colegio es necesario para los peques. Por definición es un lugar cerrado que podría tener mayor riesgo de contagio que otras situaciones al aire libre, pero tenemos que intentar buscar la forma, intentando mantener grupos de niños lo más pequeños posible, intentando mantener la distancia entre ellos, el lavado de manos frecuente, para, aunque no sea un lugar especialmente seguro, al ser tan necesario para los peques, hacerlo seguro para que pueda iniciarse y mantenerse en el tiempo. Una de las cosas principales es que no debemos llevar a los niños cuando están malitos a clase. Los padres jugaremos ahí un papel muy importante porque tenemos que ser conscientes de que si nuestro niño sabemos que se encuentra mal, que ha empezado con fiebre, que tiene una clínica que podría ser compatible con el coronavirus o con cualquier otra infección respiratoria, este año especialmente debemos ser muy cuidadosos con no llevarles a clase hasta que tengamos más o menos identificado el problema. Y luego eso, pues como comentaba antes, en clase es muy importante extremar el lavado de manos. Las recomendaciones van porque se hagan mínimo 5 veces a lo largo de la mañana de una jornada escolar normal, e intentar mantener las aulas bien ventiladas, intentar mantener la distancia en la medida de lo posible entre niños. Es verdad que otros conceptos como el del grupo burbuja es bastante complicado porque en el momento que tenemos hermanos en otras clases o niños que comparten actividades extraescolares con niños de otras clases, de otros grupos, pues ya la burbuja se ha roto. Entonces es verdad que ese concepto sí es un poco controvertido, que de verdad sea posible llevarlo a cabo. Y la reducción de ratio en los colegios, pues bueno, está muy supeditada al tamaño del colegio, a que haya espacio y por supuesto a la limitación económica de la necesidad del doble profesorado para poder llevarlo a cabo, que eso a nivel económico probablemente sea poco viable. Los niños en principio no van a entrar dentro de los grupos de riesgo que se van a vacunar, al menos inicialmente. Está claro que los primeros en recibir la vacuna deben ser las personas mayores. No sé dónde pondrán el límite, 50, 55, 60 años, porque son en los que se ha demostrado una mayor virulencia en la enfermedad por el coronavirus. Entonces, los niños que además la mayor parte de las veces cursan de forma leve o asintomática, probablemente entren, si llegan a vacunarse, entren dentro de los últimos grupos que se vacunen, que reciban la vacuna. Los pediatras tenemos asumido que este otoño-invierno vamos a tener que hacer muchísimas PCRs a los niños. Y muchas veces por seguridad, porque la clínica es muy similar entre los cuadros víricos respiratorios que suelen presentar los niños de guardería y de primeros años de cole sobre todo, con cierta frecuencia, a veces incluso un par de episodios al mes, y la enfermedad por COVID-19. Entonces vamos a tener que hacer bastantes pruebas para intentar evitar que no se nos cuelen positivos y que puedan diseminar, en caso de que haya alguno, diseminar la enfermedad por la clase o entre su familia. Pero también habrá que intentar acotar un poco, porque la prueba no es que sea muy molesta, pero es desagradable, entonces tampoco, por un lado, por evitar el daño y molestar a los niños continuamente haciéndole la prueba, que el hisopo nasal es molesto, y por otro lado, por contención y buen uso de los recursos. No podemos estar tampoco pidiendo PCR de forma indiscriminada, teniendo en cuenta que es una prueba cara. Ahí, claro, la recomendación en un adulto es que se aísle en una habitación, que no tenga contacto con los demás convivientes, pero eso en los niños es absolutamente imposible. En la medida de lo posible, pues, se puede intentar para el contacto muy cercano el uso de mascarillas por parte de los padres, lo cual también a veces puede llegar a ser poco viable. Y lo que sí es muy importante es extremar las medidas de higiene, como lavado de manos, que no compartan cubiertos, vasos, sobre todo si hay otros hermanos o con los propios padres. Entonces ahí sí, la higiene de los fómites, de los juguetes, de los cubiertos y eso sí deben extremarse para intentar evitar el contagio. Y bueno, parece ser que se está viendo que los niños son menos efectivos transmisores, que les cuesta más transmitir la enfermedad, pese a que tienen cargas virales incluso más altas que los adultos, transmiten peor la enfermedad.
Bueno, empezando por el final, si se está haciendo una cuarentena porque ha tenido contacto con un positivo, incluso aunque se determine que por contacto es necesario hacer la PCR y esta PCR salga negativa, la recomendación es que se haga durante 14 días la cuarentena por el amplio periodo de incubación que puede tener el coronavirus. Y luego, en caso de que el niño sea positivo, en caso de que haya dado positivo, la recomendación es que se mantenga la cuarentena y se mantenga el aislamiento hasta 10 días después de iniciados los síntomas. Siempre que la evolución sea positiva y la fiebre haya desaparecido, al menos durante 24 o 48 horas antes de finalizar ese periodo de 10 días, no es necesario hacer una PCR confirmatoria negativa y a partir de los 10 días se considera que ya no es transmisor de la enfermedad. Sí, aunque inicialmente parece que se habían relacionado con algún tipo de lesiones similares a los eritema pernio, los llamados sabañones, eso no llegó a confirmarse posteriormente. Hace poco salió publicado un estudio realizado por dermatólogos del Hospital de la Fe de Valencia que descartaba esa asociación. Es verdad que como muchos virus puede dar reacciones en la piel de tipo urticarias, pero son reacciones totalmente inespecíficas que ninguna se ha demostrado como posiblemente confirmatoria de la enfermedad por coronavirus. Bueno, es verdad que muchos niños han perdido ahí totalmente las rutinas de horario para acostarse, levantarse, comidas, etc. En la semana previa al menos, o 2 semanas previas a empezar el cole, lo recomendable es que se empiece el niño a ir acostando más temprano y a ir levantando un poquito más temprano. Se puede ir cada vez poco a poco, pues si se estaba levantando a las 11 de la mañana, pues la primera semana levantarle a las 10:30, luego a las 10 e ir atrasándole un poco la hora hasta que llegue a la hora que tenga que levantarse para ir al cole. Eso, claro, pues tiene que ir acompañado del adelanto también en la hora de irse a dormir por la noche. Ya ayuda el tiempo, ya está empezando a anochecer más pronto, entonces también es más factible eso en los peques que durante el pleno verano. No es recomendable que los niños se vayan sin desayunar. Es una de las comidas más importantes del día, viene después de un periodo largo de ayuno de toda la noche y ahí se recomendaría ingerir en torno al 25% de las calorías del día. Hay falsos mitos como que no desayunando se puede conseguir perder peso, pero al contrario, es totalmente contrario. Lo que se ingiere en el desayuno normalmente se puede ir gastando a lo largo de la mañana con la actividad física que conseguimos durante la mañana. Y la composición del desayuno ideal pues debería llevar un lácteo, una pieza de fruta y algo de cereal en forma de pan, alguna galleta, lo ideal casera, evitando siempre los industriales, y alguna pieza de fruta, y sobre todo fruta entera. Hay que huir también de los zumos porque aportan mucho azúcar y eso hace que aunque inicialmente provoquen un pico de azúcar muy alto, luego se pierde rápidamente y el niño va a sentir hambre relativamente pronto. Pues justo hoy ha salido las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría con respecto a los grupos de riesgo en niños y no hay ningún cambio en realidad con respecto a años pasados. Con respecto al adelanto de la vacunación, es que el problema aquí en Andalucía es que tampoco se puede empezar a vacunar muy pronto porque al tardar mucho tiempo en llegar las bajas temperaturas, que el virus de la gripe sí es muy dependiente de esas bajas temperaturas para transmitirse, si lo adelantamos mucho, la vacuna cuando llegue el pico de gripe va a haber perdido su efectividad, con lo cual yo creo que probablemente hasta mitad de octubre, como siempre, o final de octubre incluso, no se pueda empezar a vacunar. Y con respecto a los grupos de riesgo siguen siendo los mismos, niños con enfermedades crónicas. Sí que habrá que intentar cuidar mucho los niños convivientes con personas mayores, con personas adultas que pueden ser susceptibles de enfermedad respiratoria más grave y que podrían verse el cuadro agravado si asociamos una gripe con una enfermedad por COVID-19 y podemos ser mucho más agresivos a la hora de indicar la vacuna simplemente para evitar ese contagio y esa posible doble afección por los dos virus que sin duda empeoraría el pronóstico de personas más susceptibles.